vamos a ver cómo mueren los imperios, cómo nacen imperios nuevos y cómo una religión nueva que se basa en las anteriores determina los próximos 2000 años de historia occidental. Cositas chiquitas, pequeñitas, nada nuevo. Bueno, arrancamos con Roma, así que empezamos con este momento mágico en la historia del arte y del mundo también, ¿no? Me dijeron que me estoy quedando muy quieto acá, sentado, así que me voy a mover un poquito, si les parece. Bueno, ¿y cómo surge Roma? Básicamente surge como surgen todos los imperios, pisándole la cabeza al resto y esclavizando un montón de gente. También es cierto que construyeron cosas hermosas y tuvieron enormes cantidades de tecnología hasta que un par de errores graves y mala conducción y un par de dementes también hicieron que el imperio se venga abajo. Este recorte lo pueden hacer en casi cualquier imperio. China. 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 China, 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 China. I've been saying China. China, 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 China. El imperio romano, digamos, funciona bajo estos tres elementos: poderío político, poderío económico y poderío tecnológico. Ambición, conquista, lujuria, asesinato y el poder de una tecnología incomparable. Estas fueron las bases de la fundación del Imperio Romano. Les movía una especie de ego cultural colectivo. America first. America first. Los colosales proyectos de construcción de Roma, coliseos, palacios, calzadas y acueductos extendidos por 3 continentes fueron vehículo del poder y las promesas de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma. Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Hay que decir que la mayoría de los artistas que trabajaron en Roma fueron griegos y que la mayoría de los coleccionistas romanos compraban obras de grandes maestros de Grecia o copias de ella. De cualquier manera, el arte cambió definitivamente cuando Roma se convirtió en dueña del mundo. Y cerrando esta parte de Roma, lo único que quiero remarcar es una de las tantas herramientas que tuvieron para crear el imperio que crearon. El arco, con todas sus formas, es una estructura única, adaptable y sólida que ha dominado el mundo occidental desde hace 2000 años. Che, escúchame, estoy haciendo videos sobre romanos. En una parte habla de que los romanos crearon el concepto o la estructura del arco. ¿Vos tenés idea cómo se puede explicar o cómo te lo explicaron a vos o qué pensás de los arcos, digamos, cómo funcionan esas fuerzas y eso? Bueno, un arco de medio punto es una estructura que está formada por varias piezas que pueden ser de piedra o de ladrillo, por ejemplo, que cada una tiene como una forma trapezoidal, entonces se van apoyando unas contra las otras, formando esta forma de semicírculo. Y esto logra distribuir las cargas que vienen verticales por un muro, por ejemplo, hacia los costados, hacia los laterales, y producen como un empuje horizontal hacia los lados. Lo importante en este tipo de estructuras es que es una estructura que trabaja completamente a compresión. Cada pieza está apoyada en la otra, entonces permite una escala que de otra manera está limitada por el tamaño máximo de la pieza. Por ejemplo, en un dintel el tamaño máximo va a ser el tamaño de esa viga. Acá se pueden ir sumando elementos para lograr escalas muchísimo mayores.
O sea que los arcos básicamente trabajan presionando y tratando todos de caer al mismo tiempo. Lo que pasa es que la presión diferente hace que no se caigan. Este es el acceso a su cuerpo, ¿lo ve? Y estos son gérmenes de gran tamaño. La gripe, la bronquitis y esta preciosidad es el cáncer pancreático. Esto es lo que pasa cuando quieren cruzar la puerta al mismo tiempo. ¡Muévete, cabezón! Lo llamamos el síndrome de los 3 chiflados. Bueno, ¿qué hicieron los romanos con esto? Básicamente construyeron todo su imperio. O sea, todas las construcciones que van a ver romanas, en su gran mayoría, están fundadas en diferentes maneras de construir o concebir un arco. También es interesante saber que el arco, a través de diferentes, digamos, maneras de estructurarlo y de repetirlo, puede evolucionar en bóvedas y domos. Entonces, en los próximos años vamos a ver muchísimas de estas 3 estructuras: arcos, bóvedas y domos, de los cuales vamos a ver una que es hermosa. Se las comparto. Bueno, esto que estamos viendo acá es el Panteón de Agripa, también conocido como Panteón de Roma. Es un antiguo templo romano y en la actualidad una iglesia, en parte por eso es que se conservó durante todo este tiempo, y fue construido más o menos alrededor del año 126, o sea que tiene casi 2000 años. El templo está construido sobre un templo anterior que se había quemado, y la vista frontal que vemos es parte de este templo que se había quemado. Incluso muchas de las columnas fueron traídas directamente desde Egipto. Igual quiero que vean al loco este con el dron que está paseando, y van a ver las cosas que hacen, que son increíbles. Algo que me parece que está bueno hablar del Panteón es que en realidad se basa en el concepto mismo de el arco. O sea, pensemos que es una cúpula. En realidad una cúpula es un montón de arcos repetidos sobre su propio eje. Funciona de la misma manera. Todas estas piedras del techo empujan para abajo, y esa fuerza hace que el techo no se caiga nunca, digamos. Incluso el tamaño que tiene esto, que es bastante cuadrado, como verán, permitió que la construcción sea inmensa, y es una de las construcciones más grandes sin ningún tipo de soporte, y lo fue durante casi 1800 años. Es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados, principalmente porque estuvo en uso continuo durante toda su historia. Como decíamos recién, había sido parte de los templos romanos y después se transformó en una iglesia, lo cual permitió que no fuera, digamos, usado o destruido. Bueno, y mientras el loco este del dron hace algo que claramente es absolutamente ilegal, un poco la propuesta era pensar lo que se debe haber sentido entrar en este lugar hace 2000 años. Piensen que no existían casi la arquitectura, digamos, a gran escala. Y ver esta monstruosidad inmensa con un rayo de sol que caía desde el cielo debe haber sido algo impresionante. Si se están preguntando qué pasa cuando llueve, pasa esto. Bueno, por si vivís en una roca y nunca te enteraste cómo funciona la religión judio-cristiana, va más o menos así. Los judíos existen hace un montón de tiempo y tienen la creencia de que va a venir un salvador, el Hijo de Dios, a salvarlos de todos sus pecados, más o menos. En el año 0 nace el que para algunos es el gran salvador de la humanidad y para otros un gran profeta más. Este tipo, en teoría, hace muchos milagros, tiene gente que lo sigue, y un día los judíos se hinchan los huevos y lo cagan matando. O algo así. No me quiero poner muy específico, ni tampoco quiero que esto suene antisemita, pero más o menos la historia
se cuenta así. La cuestión es que este personaje llamado Jesucristo empieza a crecer en las encuestas y en el año 50 aproximadamente se empieza a expandir su religión y su historia por diferentes partes del mundo conocido, digamos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la historia del arte? Básicamente todo. Durante los próximos 1800 años el arte se va a dedicar casi exclusivamente a representar la historia judeocristiana. ¡Poder! Diferentes alegorías y propuestas, pero en general se va a dedicar muy fuerte a construir eso. Vamos a ver una de las primeras obras de arte cristiano que me parece súper interesante por un detallecito que me mata ¿De qué me mata, no? Es la pregunta. ¿Amor? ¿Vergüenza? ¿Angustia por la humanidad? Algo de eso. Bueno, esto que estamos viendo acá es una tumba, obviamente. Se llama el sarcófago de Junio Basso. Es de mediados del siglo IV y está en Roma, por supuesto. Es lo que se conoce como un sarcófago paleocristiano. Quiere decir que es principios del cristianismo. Tiene un montón de figuras alegóricas en general que cuentan la historia judaica, como por ejemplo el sacrificio de Isaac en la primera escena, está la historia de Job y el leproso, Adán y Eva, etc. Oye, despacio, cerebrito. Pero la que me parece más interesante es la escena central, que está Cristo entronizado entre Pedro y Pablo. Cristo está con los pies apoyados sobre la bóveda celestial. Pero miren quién está abajo. Este dios Caelus o Caelo o Coelus también es un dios primitivo romano que está muy presente en las primeras mitologías del imperio. La idea es que era una especie como de Urano para los griegos que sostenía el firmamento. Entonces, lo que me parece muy interesante es no solamente que Cristo está representado como un joven, un pendejito. Hay como medio ahí una dupla, ¿no? Entre la mitología primera que viene de el mundo griego y lo que se empieza a transformar en lo que va a ser la religión cristiana. Bueno, para hablar de historia cristiana y cómo funcionó, digamos, durante ese primer tiempo, vamos a hablar con una experta en el tema, que es mi mamá. Se las voy a presentar, se llama Silvana, tiene 60 y pico de años. Toda mi familia es cristiana evangélica, yo no, pero a ellos como que les copa bastante el mundo cristiano, y de hecho mi vieja hace como una especie de profesorado de la cristianidad. Todo lo que van a ver ahora es real, y bueno, nada. Hola, mamita. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien. Mirá que esto va a salir en YouTube. Escúchame, bueno, estoy haciendo un video sobre historia del arte, ¿viste? Y la idea es, si me podés contar algunas cosas que hayas aprendido del profesorado sobre esta época. Y más que nada me interesa preguntarte por cómo es que el cristianismo pasa a ser de, digamos, una religión perseguida a obligatoria casi en el Imperio Romano. No, bueno, en la primera época, la época de Jesús, y apenas pasaron los primeros años, sí, había una persecución sangrienta hacia este grupo nuevo que se estaba gestando. No se le hablaba de cristianismo, se hablaba de discípulos o de seguidores de Jesús. Claro. La palabra. Más o menos en el año 170 que empezaron como a aceptar a estos seguidores de Jesús. No como religión, porque nunca se habló de religión, pero sí que pudieran reunirse a orar, o a esa comunidad. Se le llamaba coinonía. Hoy también se habla de coinonía, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido en Roma a catacumbas que me llevó mi prima Cristina, y bueno, eran todos lugares subterráneos, ¿viste? Donde se podían reunir, ni se podían
no podían ser vistos. Bien. Bueno, después voy a recortar un poquito de esto y voy a poner en el video, mamita. Dale, cualquier cosa, avísame. Yo ahora te mando. No, Suma, dale. Me persigue, ¿qué persigue? Bueno, para cerrar, el arte paleocristiano entonces es, digamos, la primera representación del cristianismo de manera visual. Es importante ver que, como las imágenes que vimos recién, el arte deja de ser un fin en sí mismo y empieza a usarse para representar algo que las personas sentían de manera muy muy fuerte y de manera muy intensa. Entonces el arte empieza a ser, digamos, un vehículo para representar estas cosas. Es por eso que muchas de las obras nos van a parecer primitivas o feas, digamos, comparadas a el periodo anterior, que era el grecorromano o el helenístico incluso. Esto se va a extender durante mucho tiempo y va a costar bastante que el arte vuelva a tomar, digamos, la vía de la belleza estética clásica. La apocalipsis existe y hoy empieza. Esto no es bueno ni malo, solamente pasó, digamos, pero para tener en cuenta que ya existió un arte conceptual hace muchos años y era el arte cristiano. Así que bueno, nos queda hinduismo, budismo, que lo vamos a ver en el próximo capítulo porque si no esto se hace eterno y también me parece que yo puedo descansar y me lo merezco. Los quiero, chau. Bueno, para cerrar este capítulo, aclarar que la idea es armar varios videitos usando como base la historia del arte, el famoso libro de Gombrich. A lo largo de 28 capítulos y 4 temporadas, vamos a ir siguiendo la historia de la arquitectura, pintura y escultura a través de los siglos, tratando de ponerle onda y escabeando un poquito. Así que seguimos con una división de caminos, Roma y Bizancio, del siglo V al XIII. Nos vemos.